Bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola Andrés, hola Andreina, ¿cómo están? Hola, Estefan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Estefan? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Chicos, hoy vamos a hablar de filosofía. ¡Qué suerte! Y la idea es que queremos romper un poco ese cliché de que la filosofía es una práctica reservada para los intelectuales o los dinosaurios, como los podemos llamar, compartiendo con ustedes los beneficios de la filosofía, llevándolo a nuestras vidas. Y para eso tenemos el honor de tener hoy con nosotros un filósofo muy contemporáneo, Alejandro Medina. Alejandro es filósofo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Tiene 10 años de experiencia como docente de filosofía y ciencias sociales a nivel escolar. Ha sido parte de proyectos de educación en distintas regiones del país con organizaciones a nivel privado y gubernamental. Y él entiende la educación como una herramienta de transformación social y para ello ha creado Acción Maestra, que es un proyecto para el desarrollo de la creatividad, la innovación y la construcción de paz, a través del cual realiza actividades de consultoría en diseño y evaluación curricular, corrección de estilo, clases particulares, entre otras. Hace parte de la red interdisciplinaria de estudios de memoria de América Latina, que se llama Memorial, y está interesado en temas relativos al emprendimiento, cultura organizacional, memorias históricas y tecnologías sociales. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Estefan, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy y quería arrancar ese episodio con una pregunta y es, Alejandro, ¿cómo uno se vuelve filósofo hoy en día? Bueno, primero como saludar a Andreina también y a Andrés, espero que estén muy bien, muy contento de estar con ustedes. Yo creo que el honor y el gusto es mío de acompañarlos en este podcast que vengo siguiendo ya hace un mes y me gusta mucho, entonces pues muy chévere. Y bueno, ya para responder a tu pregunta, hay dos maneras de verlo desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal. Hay un proceso de conversión muy similar al de una religión o al de cualquier tipo de estudio o profesión, que es estudiarlo. Y hay otro camino que es muy similar al de los artistas, que es encontrarse uno en la marcha. Entonces, las dos tienen una ventaja y es que hay una disposición hacia cierto tipo de actividades. Y a pesar de que la filosofía está enraizada en una actividad intelectual, también es cierto que está enraizada en unas prácticas o en unas rutinas o unos hábitos como muy concretos. Uno de ellos es leer, otro de ellos es escuchar y el otro es hablar. Incluso cuando hay personas muy tímidas, tengo compañeros y compañeras de la universidad que eran muy tímidos para hablar, pero en el transcurso del tiempo, en su formación, se dan cuenta que pueden expresarse de una cierta manera. Esa es, creo que, la clave. En mi caso, una mezcla de ambas cosas, es decir, cuando me di cuenta que era filósofo, hice retrospectiva y encontré que básicamente parecía que hubiera estado destinado a ello. Por mi ambiente familiar, el tipo de academia en la que estuve, el tipo de gustos particulares en música, en lectura, en deportes, sí, varias cosas. Entonces fue como un darme cuenta que ya lo había estado haciendo desde pequeño. Excelente, Alejandro. Yo recuerdo en una discusión que tuvimos en el pasado, tú nos contabas que la filosofía era el arte de hacerse las preguntas correctas y de reflexionar sobre ellas. Entonces es algo, digamos, que se puede aplicar en nuestra vida de todos los días. Pero primero quisiera llevarlo hacia el propósito y hacia el método Ikigai. Como tú sabes, nosotros hemos encontrado nuestro propósito gracias a ese método y quisiera que nos comentaras un poco cómo tú ves el rol de la filosofía dentro de esa búsqueda de propósito. Bueno, comenzaría diciendo lo siguiente. Esta pregunta que tú me haces es una pregunta incómoda para, yo diría que el 95%
de los filósofos en la academia. Y es una pregunta incómoda porque yo la hice y efectivamente incomodé en todos los espacios en los que estuve y a mis profesores de universidad, sobre todo, porque es la pregunta por cuál es la función del filósofo. Y la función pues está muy relacionada con el propósito, y pues contaré una anécdota si me lo permiten. Cuando yo entré a la universidad, ingresé a la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más importante del país, con sus sedes en distintas ciudades. Y obviamente pues la filosofía era una cosa importante, es una de las carreras profesionales más antiguas, pero también que una universidad no puede tener. ¿Sí? Una universidad sin filosofía, digamos que tiene cierto estatus frente a unas que sí lo tienen. Y me aburrí porque no encontré lo que yo buscaba. Yo quería estudiar latín, quería estudiar griego, quería ver toda esa idea de filosofía ya gruesa y pesada, y no la encontré. Entonces me fui a la Universidad de los Andes, hice un salto al vacío en términos económicos. En términos curriculares fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pude estudiar griego, pude estudiar latín. En la nacional no la había. Y con el tiempo me empecé a aburrir en clases, pero no de la misma manera. Tenía muy buenos profesores, excelentes profesoras además, pero cuando yo empecé a ver que se trataba de hacer ensayos y textos pensando en lo que pensaban otros o en lo que decía el profesor, los Andes sí tenía esa idea en los profesores de que uno pensara por su propia cuenta. Y entonces empecé a hacerle la pregunta a todos los profesores: ¿cuál es la función del filósofo? La mitad me dijo lo que me habían dicho en primaria y en bachillerato toda la vida, y era como: esa pregunta me saca del tema, o esa pregunta va más adelante, o de pronto lo que pasa es que si les respondo ahora los confundo. Entonces identifiqué ya varias cosas. Una, que había un miedo de los profesores a confundir. Dos, había un miedo a adelantarse. Y tres, había un miedo a responder una pregunta profunda de ¿usted por qué existe? Ese es el propósito, en últimas. Y habían otros profesores de la universidad que me daban una respuesta concreta desde lo que estábamos viendo, de pronto un autor o un sistema de pensamiento, pero después me decían ¿a dónde en esa pregunta en el texto? Otros me decían: si usted escribe esto, yo no lo puedo evaluar. Entonces teníamos diálogos por fuera. Poco a poco me di cuenta que ni siquiera ellos tenían idea cuál era la función del filósofo. Y se convirtió esa en mi obsesión, como desde cuarto semestre hasta que me gradué, y mi tesis fue en eso. Mi conclusión al convertirme en profesor, ya antes de graduarme de la universidad, fue que la función del filósofo es hacer nada. La historia nos muestra que los filósofos y las filósofas son personas que han tenido todos los recursos sociales o económicos para poder dedicarse a pensar, para tener tiempo libre y para poder aburrirse. Y en el aburrimiento es cuando les surgen las preguntas extrañas, las preguntas poco comunes, fuera de la cotidianidad. Entonces pienso que eso es lo que hacemos los filósofos, y es tener el tiempo libre que en esta sociedad, por ejemplo, postindustrial o feudal en el caso colombiano, en el que hay que vivir por vivir, nosotros somos los que nos tomamos el tiempo para ver a los otros, para observar y para observarnos a nosotros. Entonces, para eso se requiere hacer nada. Y hay muchísimas maneras de hacer nada. El ocio es fundamental y el aburrimiento también. Y pues el propósito, en mi caso, porque pues yo también he realizado el trabajo del Ikigai, mi propósito es, en términos ya completos y sociales, es ayudar a otros a que se conecten, ayudar a otros a formular la pregunta, es decir, ayudar a que otros formulen la pregunta que necesitan. Creo que la última vez que que hice el ejercicio del Ikigai, yo dije, pues mi función o mi propósito como filósofo específicamente es ser un Ikigai, movilizar el propósito de los demás, pero sin perderme en ese horizonte de que es el de los demás. Sí, y mis herramientas son la palabra, la pregunta y una disposición a escuchar. Muy interesante, Alejandro, muchísimas gracias. Me pasa algo parecido como directivo, y creo que hablo también por Estefan y por Andreina, cuando digo que nosotros venimos de abajo y venimos de operativos.
venimos de trabajar en la operación y de pronto cuando somos gerentes nos dicen, es mejor que no seas operativo, que salgas de la operación y empiezas de alguna manera a no hacer nada, a empezar a estudiar, a empezar a entender, a empezar a tener de alguna manera una visión muy distinta o más alejada de la operación. Aquí me encontré yo con la filosofía. De hecho, he dado mis primeros pininos estudiando el estoicismo y haciendo un curso que pudimos hacer en Harvard de confucianismo. Y nos encontramos con que aplicar esto a las organizaciones empieza a tener frutos, ¿no? Empieza a tener frutos porque empezamos a tratar de crear organizaciones conscientes, organizaciones felices y por supuesto que persigan este propósito. Sin embargo, hablando contigo un día dijimos, bueno, pero hay cosas que son contrarias, digamos que se encuentran, que chocan. Si puedes hablarnos un poquito de esto. Sí, desde el punto de vista filosófico, en la historia de Occidente hay como lo que tú, Andrés, acabas de plantear es un poco el problema que planteaba Platón al hablar de la teoría y la práctica, o más bien de la teoría y la técnica. Pero el sentido que planteaba Platón era mucho más profundo, en términos de que no se refería, por ejemplo, en este caso, a lo operativo desde el punto de vista de las organizaciones y a lo directivo exclusivamente como quien da las órdenes versus quien las ejecuta. Hoy en el contexto, creo que la introducción que hizo Estefan sobre mí como un filósofo como contemporáneo, nunca me habían dicho eso, es justamente esa idea de que el pensamiento va por un lado y la acción va por el otro. Y hablando un poco del estoicismo, el estoicismo dice como, por ejemplo, un momento, el asunto es que tenemos que pensar menos para pensar mejor y actuar según vengan las cosas, según sucedan las cosas. Es muy parecido a la idea que se tiene del budismo en general de estar siempre en el presente. Y la dificultad que uno tiene, por ejemplo, en mis organizaciones que son las instituciones educativas, es que los filósofos tenemos las herramientas para poder comunicarnos con los demás y decirles, vea, ser operativo y ser directivo solo se diferencian en el tipo de lenguaje que necesitan emplear para actuar y en las actividades concretas. Pero en el fondo se trata de una disposición a entender qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y en esa vía, Andrés, creo que justamente ha rendido frutos la exploración que ustedes han hecho, porque han establecido un puente entre el lenguaje del directivo o el lenguaje de la mente que está detrás de las decisiones y quien ejecuta las actividades o las acciones, y esta vez ya no las va simplemente a ejecutar como una máquina, sino que entiende el sentido y el significado detrás de la ejecución de esas acciones. Y eso es muy japonés también, muy alemán en en un sentido estético muy profundo, es eso. Yo puedo, obviamente en el podcast no se ve, pero yo puedo tener un lápiz y yo puedo tener un sacapuntas, un tajalápiz, y yo le puedo sacar punta, ¿sí? O yo puedo tener ¿cómo le llaman en algunas partes? Aquí lo llamamos bisturí, cortador, exacto. Y uno puede cortar hasta sacarle punta. La diferencia entre el tajalápiz y el cortador o el bisturí es que cuando yo soy consciente de que tengo en mis manos una lámina que me puede cortar a mí y no solo al lápiz, mi relación con el lápiz cambia. Mi actividad es totalmente consciente, porque yo estoy ante un riesgo. Muchas veces decimos que ante situaciones de riesgo se ve la calidad de la persona en términos de su aptitud, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Y yo lo aprendí, quien me enseñó fue mi mamá. Mi mamá me dijo como, ¿usted por qué utiliza un tajalápiz y siempre se le rompe la punta? Y me dio una lámina de un exacto. No me dio el exacto, me dio la lámina del exacto a mano limpia y me enseñó a cortar el lápiz. Y de ahí en adelante yo siempre tajo el lápiz de esa manera. Después encontré que los artistas con su carboncillo y sus lápices hacían lo mismo. Y entonces para mí fue evidente que mi relación yo tengo de hecho guardado un lapicito desde el colegio. Mi relación con los objetos, los símbolos, el significado, hace que mis acciones sean mucho más precisas, mucho más en busca de una perfección, pero no una rigidez. Y esa relación, imagínensela con una persona, yo tejo, entonces imagínense una persona cosiendo.
cuando mi prenda de vestir terminada está hecha con esa conciencia, entiendo el valor del trabajo. Esa es la diferencia entre el diseñador y el que confecciona. El diseñador tiene una relación de plena conciencia, así como la revolución de la conciencia es plena conciencia de su actividad. Mientras que la persona que hace la costura en línea, digamos, yo no sé si se pueden decir marcas acá, pero una marca muy conocida de ropa que exporta a Colombia o que los colombianos importan, nos mandan todo lo que no se vendió o la gama baja que no compran en Europa, porque esa es la misma relación del producto. En cambio, productos con calidad vienen de directivos que logran hacer ver el significado de las acciones de los operarios. Y entonces la operación, en términos de Platón, ya no es simplemente una acción, sino es una técnica. Y esa técnica, con esa teoría, digamos, de fondo, genera una relación que Platón llamaba praxis, que era la práctica con conciencia. Mira, de verdad que todas estas cosas que estamos hablando, hasta la relación que tiene lo hecho a mano, a las organizaciones, llevado al contexto del propósito, o sea, es un viaje simplemente de la vida, ¿no? Así lo veo yo. Y quería yo hacerte una consulta partiendo de mi experiencia personal, porque siempre digo que algunas cosas pasaron por accidente, o sea, no fue como que me lo propuse, sino simplemente ocurrieron. Y así fue como yo empecé a leer de filosofía, pero simplemente porque era una persona muy intuitiva y quería siempre encontrar el porqué de las cosas. Para los escuchas que están hoy teniendo la oportunidad de compartir con nosotros su tiempo, ¿cómo les podrías tú sugerir empezar a estudiar filosofía? Porque siempre cuando hablamos de filosofía, o sea, relacionamos con un erudito, con alguien como que sabe mucho y allí empieza el primer obstáculo cuando la persona quiere adentrar en un mundo nuevo. Entonces, ¿qué sugerirías tú de si empezamos cronológicamente? O sea, dinos tú como la persona experta. Bueno, gracias por eso de experta. Pero bueno, pues creo que tú diste en el punto cuando hablaste de lo cronológico. En la educación en general, esto es aplicable. Hagan un barrido de las profesiones. Hay 3 sistemas de enseñanza. El primero es cronológico. Entonces empiezas tú en los presocráticos, luego viene Sócrates, Platón, Aristóteles, vienen grecolatinos, latinos, Edad Media, Renacimiento y modernidad. Hasta hoy. Esa es la línea. Entonces tú ves autores en filosofía y líneas de pensamiento. En las líneas de pensamiento pueden haber saltos de 500, incluso 1000 años fácilmente. El otro sistema que existe es el de problemas. Entonces tú ves epistemología, o ves ontología, o ves metafísica. Entonces son las grandes preguntas. ¿Qué es el ser? Entonces la ontología. ¿Qué son las ideas? Entonces te puedes ir por metafísica o te puedes ir por lógica, que es analítica. ¿Sí? Son muchas cosas. Pero ahí lo que te interesa es la pregunta. El método que a mí más me gusta es un método que yo utilizo, que es el método de la confusión, y que es el por el que yo empezaría la recomendación. No sé si ustedes se acuerdan de la reina de belleza de la que se burlaban, que le preguntaban quién era Confucio, y ella dijo, pues, el que inventó la confusión. Un filósofo chino-japonés, o algo así, que inventó la confusión. Creo que nosotros, los que ejercemos esta actividad, estamos siempre en esa disposición de estar perdidos. Es decir, uno solo busca o solo se busca si está perdido, mientras tanto, pero tenemos una actitud a recibir lo que hay allí, a procesarlo, masticarlo, a rumiarlo, como decía Nietzsche, y a ver qué pasa. Entonces, mi primera recomendación sería acercarse a los libros o al pensamiento con una pregunta. Esa puede ser una opción. O tomar alguna lectura, algún video, algún escucha y tratar de entender, o más bien tratar de entender no, quedarse con lo que se entiende. Darse la oportunidad de, bueno, hay cosas que no entendí y seguir. Porque eventualmente uno retoma nuevamente esas ideas. A veces uno, es como los libros de literatura, después de 2 páginas pues hay cosas que no te atrapan. Entonces,
Simplemente hoy uno puede hacer un rastreo juicioso sobre todo para los adultos ya por ejemplo, el tema que ustedes han trabajado, que es estoicismo, y mirar quiénes están allí, qué textos, quién ha escrito en qué épocas, y ir a buscar el libro, el PDF en internet, las bibliotecas de las universidades que tienen a disposición libros en línea, y darse esa oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo empecé trabajando con filosofía para niños. Yo no tenía ni idea de filosofía para niños. Me preparé durante un mes y empecé a dictar filosofía para niños, como un experto. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo le enseñas a un niño filosofía? Creo que en un momento lo conversamos, que Sí. hay un libro que a mí me gustó, que era El mundo de Sofía, que era el papá enseñándole a la niña. Y yo te digo, o sea, en mi caso vengo de Venezuela y una prima estudiaba literatura, o sea, castellano y literatura, como que eso nadie lo estudiaba, ¿no? Pero lo estudiaba ella, y yo tenía como 11 años y empecé a leer La Divina Comedia, Lo que el viento se llevó, pero fue porque estuve expuesta a muy temprana edad, entonces, a lo que fue la literatura. Pero ¿cómo hacemos con los niños chiquitos? O sea, no sé de qué edades tú educas, pero ¿cómo los expones tú a la filosofía? Hay un principio de la corriente sociocultural que es de donde sale, por ejemplo, Colegios Montessori, la Fundación Alberto Merani, que ellos vienen de esa tradición sociocultural y en los que ellos postulan básicamente que los niños y las niñas se enseñan solos. Es decir, uno tiene una predisposición como especie al aprendizaje en el nivel que nos corresponde. Y los niños, pues desde pequeños empiezan a formular preguntas. Y nosotros los adultos somos, como diría la literatura española, somos los jumentos que les frenamos las preguntas. Entonces, un niño no está buscando la respuesta, excepto cuando son cosas muy concretas. Cuando el niño hace esa pregunta como, ¡ay! ¿Por qué las nubes? ¿Cómo es que las nubes flotan? El niño está tratando de entender qué es una nube y el concepto de flotar, porque maneja la palabra, pero no sabe el significado. Entonces, nuestra guía es esa, guiarle las palabras. Matthew Lipman, norteamericano, fue el que creó esto de filosofía para niños y dijo, hagamos comunidades de indagación. Las comunidades de indagación lo que hacen es sentarse a preguntarse cosas. Puede ser así de la nada, como lo podemos estar haciendo nosotros hoy acá con alguna cosa, o puede ser a partir de una lectura, de un texto, una idea, un comentario, etcétera, etcétera. Y a través de las preguntas se va precisando no las respuestas, sino las preguntas. Y poco a poco se encuentran respuestas. ¿Sí? Es como, ¿qué calendario utilizamos? No, gregoriano. Ah, bueno, ya está la respuesta. Pero yo continúo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué llegamos a eso? Cuando Jesús nació era el año 0. Cuando un niño me hace esas preguntas, yo en vez de decirle, qué pena, tu pregunta me saca de la clase, le digo como, ¿y si es el año 0, cómo contaban entonces? Sí, yo les boto otra pregunta y esa curiosidad funciona. Entonces, la segunda recomendación sería tener esa actitud inocente frente a la filosofía y dejarse permear. La tercera recomendación es no tomar como verdadero en absoluto o falso en absoluto lo que yo lea de algún filósofo o filósofa. No es necesario. Es decir, son interpretaciones y hay unos códigos de verdad. Pero pues tener esa apertura. Y entender ustedes cómo aprenden o qué leen. Entonces pueden coger un libro que pueden ser compilados de historia de la filosofía como El mundo de Sofía, que es más literario, pero hay otros bonitos como Fernando Savater. Tiene un libro que se llama La aventura del pensar y él hace un recorrido por los grandes momentos de la filosofía. Pueden coger un diccionario de filosofía que les dice y de ahí seleccionar lo que quieran. O sea, confúndanse. Lo importante es que se den la oportunidad, como cuando van a un restaurante y prueban un platillo nuevo, degustarlo, ¿sí? Tratar de entender por qué mezclaron estos sabores. Y si al final no le gusta, no tomarlo personal. Que el filósofo diga cosas aberrantes no significa que sea verdad. Que sea verdad, exacto. O que eso me influya a mí de cierta manera.
Muchas gracias, Alejandro, de verdad. Apoyo lo que dice Andrés. Creo que se nos fue el tiempo volando y es simplemente porque nos las pasamos bien. De ti me llevo algo de las notas finales que pude aquí apreciar. Bueno, primero que es una reflexión autónoma. A medida que vamos leyendo, instruyéndonos más, tenemos que aprender a solo tomar lo que nos corresponde. O sea, hay corrientes donde te identificarás, otras no tanto. Y algo también que es importante es que aprendamos a no hacer nada para poder filosofar y adentrar en uno mismo. Eso creo que los españoles dicen afilar el hacha. Entonces, con eso me despido, dándote las gracias una vez más. Y muchachos, es un placer verlos. Alejandro, muchísimas gracias por aclararnos un poco con tu sabiduría los beneficios de la filosofía que cuando la aplicamos a nuestras vidas. Yo quería compartir un sentir desde el lado del no filósofo. Yo siento que el potencial de la filosofía justamente para los no filósofos, que seguramente la mayoría de los que nos escuchan son así como yo, es cuando conectamos esos conceptos filosóficos a nuestra vida real y cuando empezamos a aplicarlos. Realmente ahí estamos viendo todos los beneficios de la filosofía. La verdad, Alejandro, muchísimas gracias. Andrés, Andreina, no sé si quieren agregar algo. A mí siempre me queda corto hablar con Alejandro, me quedo con muchísimas ganas de seguirlo escuchando y espero, Alejandro, tenerte de invitado próximamente. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Mi última idea, y sí me encantaría regresar a charlar con ustedes, es que justamente ese término filosofar se ha perdido como una actividad, es un verbo, filosofar. Y todos estamos en potencia de hacerlo y en capacidad de hacerlo. Y hay gente que le da dolor de cabeza pensar. Pero pensar no significa siempre cosas muy existenciales o tremendamente profundas. Ese es trabajo de nosotros los que nos dedicamos a esto. Pero hay preguntas simples del diario vivir que sí pueden ser transformadoras. Y una de esas preguntas es ¿cuál es mi propósito? O si estoy haciendo las cosas como ustedes lo han ido planteando durante todos estos podcasts. Y es ¿qué tipo de conciencia está operando en mí cuando estoy haciendo algo, cuando estoy diciendo algo, cuando estoy revisando mis emociones, por ejemplo? O cuando estoy sintiendo y voy a tomar una decisión. Entonces, pues hay mucha tela que cortar. pero bueno, muy agradecido con ustedes. Y bueno, los seguiré escuchando también. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Alejandro. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.